Hola chicos, espero que hayan terminado con su diario. ¿Alguien gustaría compartir lo que escribieron hoy? Kimberly, ¿por qué no nos compartes? Ok, gracias. La pregunta decía, ¿alguna vez has escuchado un acento extraño? Y si así es, ¿cómo crees que llegó a ser tan diferente de los otros, si son el mismo idioma? Bueno, hoy vamos a hablar de un pequeño resumen histórico del lenguaje español. Pero antes, quiero que escriban 4 preguntas que van a contestar en su exit ticket antes de irse. La primera pregunta dice, ¿cómo se diferencia un idioma a un dialecto? ¿De dónde viene el lenguaje español? ¿Cómo fue que el español, siendo de un país muy pequeño, conquistó 3 partes del continente americano? Y por último, ¿creen ustedes que la localidad geográfica afecta la forma que se desarrolla un idioma? ¿Ok? Bueno, como ya sabrán, el español es uno de los idiomas más importantes del mundo. Está en el segundo lugar por número de hablantes en todo el mundo después del mandarín. Los lingüistas y los científicos, la verdad, no se han podido explicar cómo es que empezó el idioma humano, pero lo que sí se han podido explicar es que los idiomas empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se empezaban a separar. Es decir, unos empezaban a vivir en lugares aislados que tenían diferente clima, vegetación y animales, y también diferentes vecinos que ya venían con otros idiomas. Esto hizo que a partir de pequeñas diferencias del dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Estas diferentes lenguas tienen características similares en su gramática y en su vocabulario, pero no son las mismas. Solo que sí están emparentadas, son como primos. Bueno, el idioma español viene de un protolenguaje llamado indoeuropeo. Todas las lenguas de el continente europeo y parte de India vienen de este protolenguaje, de este mismo árbol genealógico. Así como los humanos venimos de un árbol genealógico que está emparentado con los primates. Es así. Entonces, este árbol genealógico nos indica que hace miles de años había menos idiomas llamados propiamente como el castellano. Este lenguaje en indoeuropea estaba situado en la península ibérica, que ahora es el país de España. Entonces, antes del siglo III, antes de Cristo, no se hablaba español. Los habitantes, la verdad, no eran españoles, eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y fenecios y griegos, entre otros. Pero después los romanos conquistaron toda la región alrededor del Mediterráneo y impusieron su lenguaje, que es el latín. El latín, del latín vienen diferentes lenguajes llamados lenguajes romances. Entonces, los lenguajes romances se evolucionaron en sus propias lenguas. De ahí viene el lenguaje italiano, el lenguaje francés, rumano, portugués, catalán y el castellano, que viene de la isla de Castilla. Es decir, primero hubo solamente un árbol genealógico, después se mezcló con otras tribus y luego vino el idioma latín, y así todo esto junto causó que existiera el castellano. Pero el español como lo conocemos no es el castellano. Lo que pasó es que los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años. Esto creo que
hubiera diferentes palabras que en estos tiempos no tendríamos. Palabras como yelmo o molcajete o ajedrez son palabras que fueron adoptadas. Entonces, no sé si pueden ver cómo es que estos lenguajes se comienzan a esparcir como las ramas de un árbol. De aquí se adoptaron como 400 vocablos, y en el siglo XIII el rey Alfonso X, mejor conocido como el Sabio, hizo que esto se promoviera, que el lenguaje castellano se expandiera. Pero en el siglo XIII del año 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unieron, se casaron y unieron toda la península y expulsaron a los árabes. Entonces ellos eran los que estaban en esa región, gobernaban la región de Castilla y de Aragón. En Castilla hay un pequeño lugar que se llama Andalucía. Andalucía tiene una capital que se llama Sevilla, y Sevilla es donde partían todos los conquistadores que iban hacia Latinoamérica. Entonces, de aquí es donde se surgieron todas estas lenguas y dialectos, pero es una historia muy grande. Y en España todavía no se hablaba muy bien el idioma español, que es del siglo de oro, pero como en el año 1492 ya se hablaba en Sevilla eso, así es como nosotros lo tenemos ahora en día. Bueno, en Latinoamérica ellos tuvieron sus propios dialectos también. Por ejemplo, la palabra chicle es uno de estos ejemplos, y eso es en México con el náhuatl. También existen otros lenguajes indígenas como en Perú, en Bolivia, en Argentina. En todos estos lugares se hablaban idiomas indígenas que se adaptaron al español, y es así como hoy en día tenemos el maravilloso lenguaje del español. Bueno, muchas gracias y espero que terminen con su exit ticket para que se puedan ir.